Ya, vamos entonces. Ahora empezamos en serio la materia. A los que han visto estas láminas antes, las cambié un poco. Las cambié porque creo que podía optimizar la forma en que estoy enseñando esta parte de la materia y al mismo tiempo podía hacerla más corta. Así que la optimicé. De hecho, la hice más corta, después le agregué un capítulo entero y después me devolví y moví ese capítulo para el final. Así que si alcanzamos lo vamos a ver. Pero no, cuando veamos ese capítulo probablemente vamos a estar viniendo con manga corta. O sea, falta harto, ya. Entonces esto es electrónica. Y lo primero, primer capítulo, introducción a la electrónica. Esta es una introducción muy amplia. Durante la clase anterior aprendimos algo acerca de lo que es la electrónica y muy poco de su historia. En este capítulo vamos a ver una combinación de temas que son como para ponernos al día, como para hablar el mismo lenguaje. Estos temas incluyen definiciones, tecnologías de fabricación, industria, electrónica y personaje. También vamos a hablar de eso hacia el final. Esto está sonando mucho. ¿Qué tal si lo ponemos ahí? Ya. No, no me gusta. Quizás por ahí. Ya. También vamos a ver las bases del diseño electrónico para tener una mejor perspectiva de qué es lo que estamos enfrentando cada vez que nos vemos ante un problema de análisis o de diseño. Vamos a hacer un breve repaso de circuitos, especialmente algunos temas que no siempre vemos bien en circuito. Y vamos a ver un teorema también. Y vamos a estudiar algunos modelos circuitales y vamos a hablar de amplificadores, genéricos, sin apellido. Y también vamos a repasar un poco todo lo que es diagramas de Bode. Vamos a ver hartas cosas. Este es un capítulo muy diverso y pueden surgir dudas. ¿Qué tanto me importa esto a mí dentro del curso? O sea, poniéndome en el contexto del curso, lo que quiero aprender. Yo dije que que me interesaba más eran transistores, tal vez algo de diodos. ¿Esto me ayuda a entender transistores o diodos? Sí, me ayuda mucho. Y por eso es que lo estamos viendo. Entonces, no lo tomen a la ligera. Puede resultar como algo, a veces, algunos temas un poco triviales. No los tomen a la ligera. Hay lectura, voy a entregarle esta en algún momento, y el resto son del libro guía. Entonces, partamos por definiciones, para que estemos hablando todo el mismo lenguaje. ¿Qué es la electrónica? Ya habíamos hablado de esto, el campo de la ingeniería y la física aplicada, dedicado al estudio y diseño, las dos cosas. Se estudian cosas y se diseñan cosas. De componentes y de circuitos, cuya operación depende de la conducción y el control de flujo de carga eléctrica. Entonces, esa es la clave de la electrónica. Estamos hablando de conducción, pero no es una conducción pasiva. Yo elijo por dónde se va la carga y en qué cantidad. El manejo de estos circuitos y componentes se utiliza para generar, transmitir, procesar, recibir y almacenar información. ¿Cómo clasificamos la electrónica? Hay varias formas, hay como varios criterios. Más que criterio, hay varios ámbitos de acción en electrónica. Uno es el diseño electrónico o diseño circuital. De eso tenemos un montón en esta escuela. Tenemos electrónica analógica, que se refiere principalmente a circuitos lineales. Está este curso, está este otro que es un laboratorio que está desapareciendo, pero queda otro laboratorio en cambio. Y tenemos 2433, que también es 3433, ahí doble sigla. Tenemos electrónica digital, que es el curso de sistemas digitales, laboratorio, que ahora va a ser compartido con electrónica analógica, y está este curso de diseño de circuitos integrados digitales. Después está este curso de electrónica de señales mixtas, esto es diseño de conversores de datos. En este curso se aprenden a diseñar conversores AD y DA. ¿Alguien ha usado alguna vez un conversor? ¿Nadie ha usado conversores? Todos, ya, pero haciendo un circuito, no porque lo usan en el teléfono. Hola. ¿Alguien ha tenido que implementar un circuito que tenga algún conversor en alguna parte?
¿No, nadie? No. En este curso aprendemos a diseñar esos conversores. Esos que nadie ha usado. No, son bien útiles. ¿Ah? Después electrónica de RF. Este curso está medio entre paréntesis porque hace tiempo que no lo dictamos. Después hay un curso de electrónica embebida que le llaman sistemas electrónicos programables. ¿Sí? Un curso bien interesante. ¿Alguien lo tomó? Uy, a mí me hubiera encantado tomarlo también. ¿Les gustó, no? No, no me respondan. No, no, es un curso súper bueno. ¿Ah? Me consta que es muy bueno. Después está electrónica de potencia, que, que va como por otra línea, es distinto a esto. Pero todo esto que hablé es diseño electrónico o diseño circuital. La parte como dura, en mi opinión, del diseño circuital está aquí, aquí y aquí. Estas otras tienen otro tipo de complejidad, que es más bien por el lado de la programación. No estoy diciendo que sea más fácil, más difícil, más útil, menos útil. Es distinto. Es menos circuital, es más programación. Y esto de aquí va más por el lado de control, más por el lado de algoritmo. Entonces la parte como electrónica dura son estos que encerré. Y de ellos, este es el primer curso. Entonces, la electrónica, de nuevo, estamos clasificándola, puede ser diseño electrónico. Y para eso tenemos un montón de cosas aquí. Otra forma de clasificarlo es por el lado de dispositivos semiconductores, que va más por el lado de la física o física aplicada. También en ingeniería, pero aquí en Chile mucho menos. Entonces hay dispositivos semiconductores y hay gente que se dedica a entender cómo funcionan, a experimentar con nuevos dispositivos que pueden ser teoría y quieren llevarlos a la práctica. Porque todo lo que existe alguna vez fue teoría y alguien o un grupo de gente se encargó de llevarlo a la práctica. Entonces eso tiene más que ver con agarrar algo, fabricarlo, toma tiempo fabricarlo, después probarlo, ver si funciona, entender por qué no funciona. Y después está el tema de los procesos de fabricación. Una vez que el dispositivo electrónico, semiconductor, funciona, yo quiero masificarlo, y para eso diseño un proceso de fabricación adecuado. Y la gente que se dedica a fabricar chips entiende de dispositivos y se dedican a producir procesos adecuados. Un tema estratégico. Yo dije en Chile no, de esto no lo hacemos porque requiere laboratorio. Laboratorios complicados, laboratorios caros, fabricación lo mismo. Entonces, por un tema estratégico, nos centramos en esto, que es diseño. Nosotros podemos diseñar cualquiera de estas cosas que están acá, mandarla a fabricar afuera y después probarla y hacer lo que queramos con ella. Entonces, ese es nuestro fuerte, la parte de diseño electrónico. No nos metemos en otras cosas, algo de esto entendemos, pero lo que más entendemos es diseño electrónico. ¿Qué más? La electrónica, bueno, busca el desarrollo de sistemas electrónicos para el procesamiento de datos y manejo de potencia. Esas son como las dos aplicaciones grandes. Manejo de datos, o sea, perdón, procesamiento de datos, analógicos, digitales, manejo de potencia. Oye, una de las cosas que dije en algún momento fue dispositivos. Dispositivo es el nombre genérico que se le da a los transistores, diodos o cualquier elemento de un circuito. Entonces vamos a hablar de dispositivo. ¿Cómo aprendemos electrónica? Esto siempre se los voy a recordar durante el curso, así que se los comento. Ahora. No hay magia en electrónica, todo tiene una explicación. Y si hay algo que no entienden, especialmente en algo que concierne a circuitos electrónicos, por favor pregunten, porque todo puede ser entendido. Este esfuerzo, eso indudable, es posible entender prácticamente todo. Si hay algo que no entienden, pregunten. El aprendizaje es por capa, entonces es típico que repetimos algo que ya habíamos visto clases anteriores o cursos anteriores, pero lo repetimos con un poco mayor profundidad y lo entendemos un poco mejor. Entonces, no se espanten si después toman este curso
Y en este curso repetimos algo que vimos en este curso, donde repetimos algo que vimos en este curso, que a su vez fue algo que tomamos de circuito. No se espanten, pero siempre es con un poco más de profundidad. Entonces, siempre vamos a repasar cosas que ya vimos. En electrónica, en este curso, aprendemos topologías circuitales. Entonces va a haber un montón de topologías y son casi como trucos que uno saca de un sombrero de mago. Y, yo tengo un truco para esto. Y quiero medir esta corriente, yo tengo un truco para esto. Y quiero, no sé, puedo ajustar de manera que estos dos voltajes queden idénticos. Tengo otro truco para eso. Son trucos al final. Y uno como que empieza a identificar esas topologías que toman diferentes formas. A veces yo las veo con amplificadores operacionales, otras veces las veo con transistores, pero son esencialmente topologías. Entonces es bueno identificar topologías. Esa es una habilidad que yo me he dado cuenta que es súper útil. Saber mirar un circuito e identificar ese pedazo se parece a una topología que yo vi una vez y hacía tal función. Y este otro pedazo se parece a esta otra topología. Entonces uno, al analizar un circuito, uno ve varias topologías funcionando al mismo tiempo. Y si uno es capaz de decir qué hace cada uno, uno como que puede dividirlo en partes más pequeñas. Y eso es muy útil. Otro punto importante, los modelos en electrónica son aproximados. En circuito hablábamos de una fuente, y una fuente es muy parecida a una batería, por ejemplo, o a una fuente de voltaje. Hablábamos de resistores que tienen resistencia, y esa resistencia es muy parecida a su modelo matemático, ¿cierto? El V igual R por I. Si yo subo I, va a subir V proporcionalmente. Y si yo agarro un resistor y empiezo a graficar I, V, voy a ir así, voy a ir así, y de repente no voy a poder seguir, porque quemé el resistor. Eso puede ocurrir. Entonces el modelo en esta región funciona perfecto y tengo una recta perfecta. En electrónica eso no es así. En electrónica los modelos son aproximados. Generalmente están basados en la física, pero tienen además un montón de parámetros que son, que le llaman en inglés fudge factors, que son factores como para que calce con la práctica, con la realidad, con la experimentación. Entonces, muchos modelos no son perfectos. Hay un gran esfuerzo porque los modelos sean muy buenos, pero si los modelos son muy buenos, terminamos con ecuaciones imposibles. Entonces hay un compromiso ahí del que vamos a hablar eventualmente. Entonces, lo que hacemos es aplicar aproximaciones, pero con criterio. Y si uno no tiene criterio, si uno es un descriteriado para hacer aproximaciones, no sé, pues, no, esto es cero. Pongamos, no, eso es una mala aproximación, ¿cierto? O si tengo alguna ecuación que tenga un cuadrado y digo, "Nah, los cuadrados son muy chiquititos, así que se los quito". No, eso está mal. Pero hay ciertas otras eh, condiciones a veces que permiten que uno elimine algún término y no pasa nada. Y ese criterio es parte de lo que yo espero que ustedes desarrollen durante este curso. Ver qué es importante y qué no es importante. Sigamos con las definiciones. Circuitos electrónicos, diagramas de bloques, señales, esquemáticos y jerarquía. Todo eso está en esta lámina. Aquí hay un diagrama de bloques. Esto así como está es una especie de diagrama de bloques. Yo no veo tierra, no veo alimentación, pero sí veo bloques. Veo un amplificador aquí. Veo un filtro. Este es un bloque filtro. Y veo este bloque que es un ADC. No hay un esquemático. Y después un bloque que es memoria. Entonces esto, digamos que es un circuito para grabar audio. Yo tengo un micrófono, alguien habla, esto se amplifica, pasa por un acondicionador de señales, filtro, después un ADC. ¿Qué es un ADC? Conversor análogo digital. Oye, si hay algo que no saben, por favor pregunten. A mí me encanta que me interrumpan, me fascina. Cuando estoy en clase y me interrumpen, me hacen realmente feliz. ¿Hacerme feliz? Pregunten, pregunten harto.
Y después viene la memoria, ¿cierto? Aparte donde uno almacena estos datos. Esto es un diagrama de bloques. Los diagramas de bloques son de alto nivel. Uno no se mete en el detalle. El diagrama de bloques, uno conecta diferentes bloques con unas líneas y estas líneas llevan señales. Entonces, los que conectan diagramas de bloques son señales. Yo les puedo poner nombre a esas señales. Pueden ser voltaje, pueden ser corriente, lo que sea. Hay pregunta, Horacio. Eso es una pregunta interesante. Bueno, los micrófonos, en realidad todo esto tiene muchos más cables de lo que uno está mostrando aquí. Y esto solamente está indicando aquí que que el amplificador tiene entrada diferencial. Pero podríamos haberlo hecho con una. El problema es que este es el símbolo de un micrófono. Y cómo dibujo el otro lo conecto a tierra. No sé, pero no tiene realmente importancia. Entonces cada uno de estos es un bloque y cada uno de estos bloques internamente puede ser representado con más bloques o con un esquemático. En este caso yo les dibujé aquí un esquemático de un amplificador. Entonces, con transistores uno puede diseñar un amplificador y todos esos transistores cumplen la función de amplificar. Entonces, digamos que pudiéramos hacer doble clic sobre este esquemático y se nos abre sobre este bloque, perdón, y se nos abre este esquemático. Entonces el esquemático nos da las conexiones eléctricas con mucho más detalle y nos muestra dispositivos, nos muestra elementos circuitales. En el diagrama de bloques yo no veo elementos circuitales, en el esquemático yo sí veo elementos circuitales. Y tienen diferentes niveles de jerarquía. Yo aquí en el esquemático puedo tener bloques también y al hacerles doble clic puedo entrar a un nivel más bajo de jerarquía. Entonces el diagrama de bloques es el nivel más alto, el esquemático es un poco más abajo, el transistor mismo es un nivel aún más abajo y la capa física es el nivel más bajo. ¿Qué es la capa física? Es la implementación, cómo los materiales van puestos ahí en el chip. ¡Décima! Ya, después tú me escribes un correo. Oye, esas valen solo si pasan de curso. Y yo las doy, ¿ah? Yo doy esas décimas una vez que pasan de curso. Ya, diferentes niveles de jerarquía. Muy bien. Hablemos de nomenclatura de señales. Entonces, aquí tenemos un gráfico que muestra una corriente I sub D en función del tiempo. Y hay cosas que están rotuladas aquí. Y yo voy a tratar en lo posible de mantener esta nomenclatura, que dice lo siguiente. El valor instantáneo lleva una minúscula y un subíndice en mayúscula. Entonces, este I minúscula con un subíndice mayúscula significa valor instantáneo. Luego el valor continuo, que también le llamo valor DC. ¿Por qué es DC? ¿De dónde viene la sigla DC? Corriente directa, direct current. Yo hablo de DC. El valor DC, que es el valor promedio, se designa con mayúscula y mayúscula. Entonces, cuando veamos dos mayúsculas, eso es valor DC. El valor AC, que es el valor alterno, el valor AC, esto es el valor instantáneo, menos el valor DC, eso me da el valor AC, que son las variaciones respecto del valor DC. Y esas variaciones se designan con minúscula y minúscula. Ah, perfecto. Entonces el valor instantáneo es la suma del valor DC más el valor AC. Insisto en lo que dije hace un rato atrás. Esto puede ser trivial, pero puede ser muy útil después. Así que tómenlo en cuenta. Y cuando hablamos de fasor o RMS, que en este curso es casi nunca, hablamos de mayúscula, minúscula. Ok, ¿cómo conectamos bloques? El bloque base en electrónica suele ser el amplificador. Amplificadores se usan en todo. Todo usa amplificador.
de varios tipos. Hay de voltaje, de corriente, transconductancia, transresistencia. Todavía no hemos hablado de amplificadores. Algo vieron en circuito, pero vamos a verlo con un poco más de detalle en electrónica. Entonces aquí hay un micrófono. Esto también es como diagrama de bloque, pero tiene tierra aquí. Micrófono preamplificador, que es algún tipo de amplificador. Luego viene un filtro, luego viene un amplificador de potencia y luego un parlante. Cada conexión entre bloques lleva una señal, o sea, esto lleva una señal, señal. Y la idea es que los diferentes bloques conversen bien. O sea, si este gallo, el preamplificador, va a hablar, ojalá que el filtro lo escuche. Y ojalá que la mayor parte de lo que el preamplificador diga, el filtro lo escuche. Si no, no hay comunicación entre bloques, ¿cierto? Entonces el próximo bloque, el que viene acá, no tiene que cargar la salida del bloque anterior, porque si no se pierde señal. Entonces ahí es clave el concepto de impedancia de entrada y de salida. En este curso eso es clave, porque cuando conectamos bloques aparece a cada rato. Por ejemplo, si el preamplificador se podría modelar como un Thevenin, controlado por lo que hay en el micrófono. Y el filtro se podría modelar como un circuito que filtra, pero que tiene una impedancia de entrada. Yo aquí al tiro veo un divisor de tensión, ¿cierto? Momento, vamos a ser más claro. Este es el preamplificador. Entonces puede que internamente el preamplificador tenga un voltaje de Thevenin grande, pero si el próximo bloque tiene una resistencia muy pequeña en la entrada, una buena parte de la señal se va a perder por este divisor de tensión. Entonces surge la pregunta obvia, ¿por qué no le quito esta resistencia? Podría ser o no, que hay un problema. Esa resistencia no es un resistor físico, esa resistencia es el efecto de muchas cosas. Recuerden que esto que está acá es un circuito equivalente. Yo podría tratar de diseñar un circuito que tenga una resistencia serie equivalente más pequeña, pero eso toma esfuerzo. Entonces, tengo que tener en cuenta que hay un divisor de tensión ahí. ¿Cómo modelamos un amplificador en la práctica? Una forma típica de hacerlo es mediante los amplificadores. A todo esto son estos triangulitos, ¿ah? Los triangulitos son los amplificadores. Y el triángulo además me indica hacia dónde va la señal. La señal entra por aquí y sale por ahí. No van hacia el otro lado. O sea, el amplificador es un bloque unidireccional. Bueno, y los amplificadores en general tienen alguna impedancia de entrada. Entonces yo puedo modelar un amplificador, por ejemplo, con una impedancia de entrada. Y este le voy a llamar Rin. Y luego puedo poner, no sé, pues, una fuente de voltaje controlada. Mejor pongámosle Rin a la izquierda. Y aquí aparece un voltaje Vin. Yo puedo poner una fuente de voltaje controlada que sea, por ejemplo, A veces Vin. Ese A, que es el factor de amplificación, le vamos a llamar ganancia. Entonces, esta es una fuente controlada. Y estos suelen tener una resistencia de salida. Y esto está dentro del triángulo. O sea, mi modelo de amplificador puede ser ese. Hay modelos mejores. Y de hecho hay modelos un poco distintos que son equivalentes. Pero este es un modelo básico por el que vamos a partir y vamos a usar este modelo en las primeras láminas. Entonces, ¿qué pasa cuando ponemos dos amplificadores en cascada? Agarramos este mismo modelo, ¿se fijan? La misma cosa, lo ponemos acá. Y aparece un efecto, que es la atenuación por efecto de carga, que yo en semestres anteriores le he insistido en llamar pérdidas por inserción, lo cual es un nombre súper bueno, pero también puede ser confuso. Entonces este semestre decidí cambiarlo por este otro nombre que inventé, que no conozco un nombre mejor, que es atenuación por efecto de carga. Entonces se produce aquí, ¿cierto? En la interconexión entre un bloque y otro, un divisor de tensión. Y ese divisor de tensión, ustedes saben cómo calcularlo,
Entonces ustedes saben cómo se atenúa la ganancia. A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si yo tengo un VI, tengo tres amplificadores, este tiene ganancia a 1, este tiene ganancia a 2 y este tiene ganancia a 3, yo puedo decir que VO1 es igual a VI por A1, ¿cierto? Luego VO2, yo sé que es VO1 por A2. Y VO3 va a ser VO2 por A3. Entonces eso va a ser A1, A2, A3, VI, ¿cierto? Eso es como obvio. Uno al ver este diagrama de bloque ve, obviamente, ese es el producto entre las ganancias, ¿cierto? Pero eso no ocurre en electrónica. Hay atenuaciones debido al efecto de carga entre bloques que hace que aparezcan pequeñas atenuaciones. Entonces, si yo elimino este amplificador y dejo en circuito abierto este voltaje, al no haber corriente aquí, lo eliminé, ¿cierto? No hay corriente, la caída de tensión aquí es cero, por lo tanto el voltaje de salida es el mismo voltaje que tiene internamente en este modelo. Pero cuando yo le conecto una carga, aparece un divisor de tensión, aparece corriente, hay corriente ahí, puede ser pequeña, pero hay corriente, y esa corriente produce una caída de tensión, por lo tanto el voltaje que hay acá, Vx, ya no es A1 por V1 por VI1. Vx va a ser A1 por VI1 por el divisor de tensión, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? RI2 partido por RO1 más RI2. ¿Todos de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces se produjo esa atenuación y esa atenuación tiene que estar considerada cuando conecto bloques. ¿Preguntas de esto? ¿No hay preguntas? Ya, a esa atenuación le vamos a llamar en este curso atenuación por efecto de carga. Cada vez que conectamos una carga a un circuito, la salida se atenúa un poco. Ya. Ah, pero entonces eso me lleva a varias cosas. Si yo tengo un amplificador que tiene una salida estilo Thevenin, una salida de voltaje, y le conecto una carga, para evitar esta atenuación por efecto de carga, ¿qué carga quiero poner aquí? ¿Una carga muy grande? O sea, una resistencia muy grande o una resistencia muy pequeña. Muy grande. Entonces, cuando la salida es de voltaje, entonces quiero un RL grande para no sufrir atenuaciones. Entonces, esto es para no sufrir atenuaciones. Para no sufrir. ¡Ay, que sufre atenuación! Perdón, yo a veces digo cosas raras. En cambio, si es de corriente, si nuestro amplificador se parece más a un Norton, y este es mi siguiente bloque, ¿qué resistencia quiero ver yo aquí? ¿Una resistencia grande o chica? Chica, ¿cierto? Lo más chica posible. Entonces RL, chica. Entonces si es de corriente, quiero ver un RL chico. ¿Y por qué eso? Esto cuesta, ¿ah? Esto cuesta un poco entenderlo a la primera. Y es lo siguiente. Si mi amplificador es de corriente, si yo estoy entregando una corriente de salida, la corriente de salida, este es mi amplificador, la corriente de salida va a tener dos caminos para tomar. Un camino es por acá y otro camino es por allá. ¿Por dónde se va a ir la corriente? Por el camino de menor resistencia, por el más fácil. En este caso, el de menor resistencia está allá. Entonces yo quiero que la impedancia de entrada sea muy, muy baja para que casi toda la corriente se vaya por acá y yo la pueda medir. Porque este amplificador al final, una fuente controlada, un amplificador, tiene que medir en alguna parte y entregar por otra, ¿cierto? Entonces queremos una impedancia de entrada baja. Sí,
Sí, vamos a hablar de eso después, pero efectivamente podemos poner buffers que lo que hacen es adaptar impedancia. ¿Sí? Ujú. Depende de la corriente, porque si dependiera de un voltaje, el voltaje es cero, ¿cierto? Depende de la corriente, efectivamente. Ya. Oye, ¿cómo acoplamos señales entre bloques? Las conexiones entre dos bloques pueden ser de dos tipos, AC o DC, no hay más. La conexión DC incluye frecuencias desde DC en adelante, o sea, incluye todas las frecuencias del arco iris, todas las frecuencias. En cambio, la conexión AC no incluye DC, la elimina, lo cual es útil cuando la señal es solamente variaciones y la componente DC no entrega información. A ver, las señales al final nos entregan información, ¿cierto? O sea, nosotros queremos obtener información con las señales y no es que yo mire la señal y me llega la información inmediatamente, ¿ah? Sino que tengo que usar algún circuito que use esa información. ¿Cómo codifico la información? A veces las señales llevan la información codificada en el nivel DC. Y ahí me interesan todas las variaciones, incluyendo DC. A veces las señales vienen codificadas solamente en la parte AC. Y en esos casos yo puedo deshacerme de la parte DC y no pescarla. Me olvido de la parte DC y uso solamente la parte AC. Entonces yo puedo acoplar dos señales, o puedo acoplar dos bloques con señales que pueden llevar o no una parte DC. Y eso es relevante porque si yo quiero conectar algo que lleve DC, por ejemplo, digamos que tengo un sensor de presión. Sensor de presión. Y ese sensor de presión me entrega un voltaje que es proporcional a la presión. Y yo quiero medir la presión atmosférica en diferentes lugares en un cerro, por ejemplo. Ahí la parte DC me importa o no importa, ¿cierto? Porque la parte DC me está diciendo cuánto es la presión en cada punto. Entonces yo aquí voy a poner un amplificador que me lea esta parte DC y me la amplifique. Entonces aquí voy a hacer acoplamiento con DC, ¿cierto? Conexión DC. ¿Qué pasa cuando la parte DC no me importa? Yo utilizo acoplamiento AC. Y el acoplamiento AC pierde la parte DC. Entonces, cada vez que usamos acoplamiento AC, se pierde la parte DC. En una conexión o acoplamiento AC, la señal va contenida, la información de la señal va contenida en las variaciones en torno al nivel DC. El nivel DC no contiene información, por lo tanto yo lo puedo botar. El nivel de C es arbitrario y suele ser diferente entre bloques. Cada bloque tiene su nivel de C distinto. Oye, ¿qué filtro hace que uno elimine la parte de C? Pasa que elimine la parte de C. Pasa alto, ¿cierto? El pasa alto. ¿Cuáles son los ejes aquí? A ver, ay, ya se me olvidó esto. ¿Este cuál era? Omega o frecuencia, ¿cierto? Y este de aquí es ah, magnitud, ¿cierto? Magnitud. Ya, perfecto. Entonces, ¿y el DC dónde está? En omega igual cero, ese cero. Entonces cero, ¿y dónde está el cero aquí? ¿Aquí? ¿Dónde está el cero? En menos infinito está el cero. ¿Cómo eso? ¿El cero está por acá? ¿Por acá? En cero. ¿Este es cero? Es que no dibujé, no le puse cero en ninguna parte. ¿Dónde pongo el cero? No está el cero. ¿No está porque no lo dibujé o no está porque no lo puedo poner? A ver, ¿por qué no puedo poner el cero? Porque la escala es logarítmica. Entonces, típicamente esto es escala logarítmica. Si esto es 10, esto es 100, esto es 1000, esto es uno, no hay cero. La frecuencia cero no existe. Porque, a ver, de hecho, DC no existe. DC, esto es una abstracción. DC es una abstracción. Porque DC, por definición, es la integral
entre menos infinito e infinito de algo, de t. ¿Alguien ha visto alguna vez un infinito? Salvo Chuck Norris, que ha contado dos veces hasta infinito, ida y vuelta. ¿Alguien ha visto un infinito alguna vez? Nadie ha visto infinito. O sea, para medir DC realmente necesitamos tiempo infinito y eso no existe. Entonces el DC es realmente una abstracción. DC es suficientemente baja frecuencia. De ahí a más baja frecuencia no sabemos lo que pasa. Entonces el nivel DC es arbitrario. Y nosotros queremos hacer algún tipo de filtro pasa altos. Y la forma de hacerlo es con esta dije topología. Topología, wow, parece que esa palabra es importante porque la mencionamos aquí. Topologías circuitales, ya. Ah, y Abusle me dijo que parece que en este curso era bueno saberse algunas topologías. Y parece que esto es una topología, ¿ah? Entonces aquí tengo un amplificador con su impedancia de salida, esto es un Thevenin. Aquí tengo otro amplificador con su impedancia de entrada. Y aquí tengo... parece que esto me interesa mucho. A ver, parece que esta parte me interesa. A ver, tratemos de entenderlo mejor. Vamos a centrarnos en esto. Entonces, dejemos de lado la parte de la ganancia, dejemos de lado todo eso y centrémonos en este puro pedazo de circuito. Entonces vamos a ponerlo en una lámina nueva. Tenemos un Thevenin, un capacitor y tenemos dos resistencias. Y este es mi voltaje de salida, este es mi entrada y este es mi salida. Esto es un voltaje DC, le vamos a poner. A este le llamamos R1 y a este R2, porque a veces no soy muy creativo. Este es C por coupling capacitor o capacitor de acoplamiento. Y este es un R de Thevenin. Ya. Yo quiero calcular VO. Mm, ya, hay varias formas de mirar este circuito. Hay demasiadas formas. Una forma intuitiva que me gusta a mí, porque no tengo que hacer ningún cálculo para saber lo que esto está haciendo, es la siguiente. Capacitor en DC, porque yo quiero ver lo que pasa en DC. ¿Se comporta como un circuito abierto o como un cortocircuito? Como un circuito abierto. Entonces, en DC, VO vale ¿cuánto? Momento, momento. Vamos a hacer algo antes. No, no, eso está bien. ¿Cuánto vale? VDD por R2 partido por R1 más R2. Ok, eso es lo que vale DO en DC. Muy bien. Si yo le meto una entrada, da lo mismo lo que sea la entrada. Esa entrada va a poder pasar por aquí. Si esta entrada es DC, la salida no va a ver esa entrada que es DC, porque el capacitor bloquea todo lo que es DC. Si esa entrada tiene una señal AC, parte de esta entrada va a aparecer allá. Y si esta entrada tiene una frecuencia muy, pero muy grande, ¿cuál es la impedancia del capacitor para frecuencias muy, pero muy grandes? Es cero, ¿cierto? Porque yo me acordaba que la impedancia era algo así como uno partido por J, eso, J omega C, gracias. Ya, y si yo quiero ver el módulo de esto, ya, quito ya, eso, perfecto, ya, súper bien. Y si el omega es muy grande, la impedancia es muy chica, entonces esto es casi un cortocircuito. O sea, frecuencia infinita, esto es un cortocircuito. Entonces, si es un cortocircuito, esta señal pasa hasta la salida. Y perfecto. Entonces, algo de esto estoy viendo, ¿ah? Para frecuencias pequeñas, la entrada no pasa. Para frecuencias grandes, la entrada pasa entera o casi entera. Entonces, uno puede hacer análisis de aquí. Hay varias formas de analizar esto. ¿Cuál les tinca más a ustedes? Superposición. A mí me encanta esa solución, me encanta la superposición. Entonces vamos a aplicar superposición. Apaguemos fuente. Entonces apaguemos esta. Si apago esta, me queda, vamos a hacerlo paso a paso. Apago, PI.
Si apago BI, esto me queda así. Oye, ¿hay preguntas o no? Si hay preguntas, por favor, pregunten. Me queda R1, R2, aquí me queda un capacitor. Y esta la apago. Cuando la apago, ¿la dejo abierta o cortocircuitada? ¿Cortocircuitada o abierta? A ver, pónganse de acuerdo. A ver, quiero que este voltaje sea cero. ¿Cómo hago que este voltaje sea cero? ¿Con un cortocircuito o dejándolo abierto? Cortocircuitando. Entonces, lo cortocircuito lo tiro a tierra. Perfecto. Pregunta, si este es constante. Oye, yo en electrónica a veces le pongo etiquetas, así VDD. Ese VDD ustedes se imaginan que viene de otra parte, ¿ah? Entonces, un voltaje que viene de otra parte. Entonces, ese VDD es constante, viene de otra parte. Si este es constante, ¿hay corriente aquí? No hay corriente. De hecho, no hay corriente, por lo tanto yo puedo eliminar esto. Y puedo decir que al apagar VI, entonces VO es VDD por R2 partido por R1 más R2. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué, perdón? Lo eliminé porque no hay corriente. Si no hay corriente aquí, entonces yo digo, en realidad esto no me está aportando en nada. De hecho, yo puedo, si es que esta es una fuente AC que está centrada en cero y yo la apago y queda ahí, aparece un voltaje en el capacitor. Es este mismo voltaje VO. Y no contribuye en nada al voltaje. O sea, yo puedo hacer el cálculo en DC eliminando el capacitor. Si es que aplico DC, el capacitor no aparece en el circuito. Muy bien. Hagamos la otra parte. Apago VDD. Si yo apago VDD, me quedo con VI. Oye, momento, momento. Esto es en este análisis. Entonces, este análisis que hice aquí a la izquierda es en DC. Porque todos los voltajes aquí son DC. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es lo que ocurre en DC. Y en DC, VO va a ser VDD por R2 partido por R1 más R2. Vamos a hacer una pequeña pregunta. Esto es VDD R2 partido por R1 más R2. De cero, esto es infinito. Vamos a hacer DC. ¿Cuáles de las siguientes señales son factibles? No tengo muchos más colores, ¿ah? Vamos a probar este verde. Y vamos a probar otra más, con ese. Ya, ¿cuáles de esas tres señales son factibles que tengan el nivel de C correcto ahí? La señal roja, ¿podría tener nivel de C azul? Esta señal, ¿puede tener este nivel de C? Si siempre está encima, desde cero hasta infinito. Bueno, pongamos menos infinito aquí para que se entienda más. Menos infinito está infinito. Desde menos infinito a infinito siempre está encima del azul. Entonces su nivel promedio no puede ser el azul. La verde podría ser, porque a veces está arriba, otras veces está abajo, podría ser. Esta otra de acá no, porque siempre está abajo. Entonces, la verde es la única que podría tener nivel de C ahí. Lo importante de esto es que una señal que tiene un nivel de C, a veces está sobre el nivel de C y otras veces está bajo el nivel de C. Es súper obvio lo que estoy diciendo, ¿ah? Pero es importante. Una señal que tiene un cierto nivel de C no puede estar siempre arriba de ese nivel de C, ni puede estar siempre abajo. Tiene que estar a veces arriba y otras veces abajo. ¿Sí? El nivel de C de esa señal es positivo. Si tú dices, tengo esto, eso, donde esto es voltaje y esto es tiempo, el nivel de C está aquí, ¿de acuerdo? Tiene el nivel de C. Hay pregunta ya.
¿Sí? ¿Ya? Ok, mira, ahí tu pregunta es filosófica porque depende de las definiciones. Para mí, DC es de menos infinito a infinito, según lo que vimos acá. Pero si el menos infinito a infinito yo lo puedo aproximar a la duración de la pila o a la duración de la vida útil de la pila, entonces sí, eso es DC. Para todos los efectos prácticos es DC. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que es más filosófica. Ya, entonces, apago BDD. Estamos aquí. Al apagar BDD, tengo RTH, tengo CC. Apago BDD, entonces tengo R2. Al apagar BDD, este BDD pasa a ser cero también. Entonces, R1. Y, y- no, a ver. Antes estos dos estaban en serie, ahora están en paralelo. Uy, qué travieso estos circuitos. Súper travieso. O sea, estaban en serie y se convirtió en paralelo. Lo cual no es tan malo porque yo vi un circuito, pero al aplicar superposición tuve el doble de diversión. Me divertí haciendo en DC y luego me divierto de nuevo haciéndolo en AC. Ya, oye, ¿yo qué puedo sacar de aquí? ¿Puedo hacer una función de transferencia, por ejemplo? Hagamos eso. Entonces vamos a hacer que esto es R1 paralelo R2 y RTH, CC, y aquí tengo VO. ¿Cómo calculo la función de transferencia de eso? Lo más fácil es un divisor de tensión. Entonces yo puedo decir que VO partido por VI es R1 paralelo R2 partido por R1 paralelo R2 más RTH más ZCC. ¿Todos de acuerdo, no? Bueno, ZCC podemos reemplazarlo y me va a dar 1 partido por SC. A mí me gusta trabajar con S y no con J omega, porque ahorro lápiz, ahorro tiempo y porque tiene... Si no, ¿cuál es la diferencia entre S y J omega? Tiene por ahí, ¿cierto? Hay un tema de régimen permanente. ¿Cuál es de régimen permanente? J omega, ¿cierto? Y en cambio S incluye transiente. Yo prefiero trabajar con S. Ok, entonces esto de aquí yo después multiplico arriba y abajo por SC. Me queda SCR1 paralelo R2 dividido por 1 más S por C por R1 paralelo R2 más RTH. Y esta función de transferencia, uy, no sé si es filtro pasa alto o qué, o es pasa abajo. ¿Me quedó bien o me quedó mal? A ver. Yo puedo hacer un bode de esto, ¿no? ¿Mm? Ya, a ver, miremoslo bien. Hay un cero en el origen, claramente. ¿Todos ven el cero en el origen o no? ¿Alguien no ve el cero en el origen? Ahí está el cero en el origen. Porque cuando S vale cero, origen, todo esto vale cero. Por lo tanto, un cero en el origen. Perfecto. Un cero en el origen me da un bode. ¿Se acuerdan cómo era el bode o no? El bode del cero en el origen. Esto es magnitud. Esto es, mejor pongámosle magnitud. Y esto fase. Entonces, esto es cero en el origen. ¿Y la fase del cero, cero en el origen cuánto es? Más 90, ¿cierto? 90. Muy bien, esto es omega. Ya, después, esto de acá, ¿qué será? Un polo. Un polo en uno partido por esto, o en menos uno partido por esto, ¿cierto? A esto le vamos a llamar tau, entonces el polo va a estar en tau, en uno partido por tau. Y el polo me entrega algo que es como así. Empieza a decaer a razón de menos 20 decibeles por década. Entonces, y la fase del polo es como aquí,
0,1 partido por tau, 10 partido por tau, llega a cuánto, menos 90, es más o menos así, ¿cierto? Algo así, menos 45. Ya, todos saben hacer eso, ¿no? Ya, y si los junto todos, me queda algo así. Esto va subiendo, sigue subiendo, y en algún momento, cuando se encuentra con el polo, se queda ahí. Y la fase, si sumo estas dos, parten más 90 y termina en cero. Eso es un buen bode. Me falta algo, ¿no? Me falta decir cuánto vale aquí. No tengo idea cuánto vale ahí. ¿Cómo calculo cuánto vale ahí? ¿Hay dudas de cómo llegué a este bode o no? Si hay dudas, por favor, pregunten. No hay dudas ya. ¿Cómo llego aquí entonces? ¿Cómo llego a este punto? ¿Cómo sé yo cuánto es la magnitud a alta frecuencia? ¿Mm? Sacando el límite, ¿cuándo, por ejemplo? ¿Cómo puedo hacerlo aquí? Cuando, puede ser, sí. Cuando S tiende a infinito. Eso mismo yo puedo hacerlo de otra forma también, de una forma más intuitiva. A alta frecuencia el capacitor se comporta como un cortocircuito. Por lo tanto, cuando la frecuencia es muy alta, el capacitor es un cortocircuito y VO partido por VI va a ser R1 paralelo R2 partido por RTH más R1 paralelo R2. Y eso es la magnitud que yo pongo aquí. R1 paralelo R2 partido por RTH más R1 paralelo R2. Saqué súper fácil. No, no tuve que hacer mucho para llegar a esto. Yo soy flojo, yo soy terriblemente flojo. Es algo, no le cuenten al decano, porfa. Em, o a mi jefe, a Cristian Tejo, no le cuenten, pero yo soy terriblemente flojo. Y siempre busco formas de trabajar menos. Y, y así me he vuelto eficiente en resolver cosas sin tirar muchas ecuaciones. Así que eso. Ya. Pero eso me da intuición de cómo funcionan las cosas. Entonces ya como que resolvimos esto y efectivamente llegamos aquí a un pasalto. O sea, cuando uno pone un capacitor entre medio, parece que esta cosa actúa como pasalto, ¿ah? Si tenemos voltaje a la izquierda, lo que hay a la salida es lo mismo, pero con un nivel de C distinto. Perfecto, entonces el nivel de C aquí era algo, un DC cualquiera. Aquí tenemos otro DC. ¿Y quién se lleva la diferencia entre los niveles de C? El capacitor, que si lo he diseñado bien, actúa como pila realmente, actúa como una diferencia de voltaje. Entonces, ese capacitor bloquea el DC, se come la diferencia en niveles de C. Y eso es el acoplamiento AC. El acoplamiento AC es decir, yo quiero que pase todos los AC y quiero eliminar lo DC, quiero que el DC no pase, que el DC de un lado y de otro sean distintos. Entonces, si hago un capacitor lo suficientemente grande, ese capacitor lo suficientemente grande va a bloquearme DC y va a dejarme pasar todas las demás frecuencias. Hay pregunta. La impedancia de entrada y salida, ¿qué, perdón? Nos encantaría. Nos encantaría que fuera así. Pero si esta fuera infinita, ahí tenemos un problema. Porque si esta es infinita, a ver, la impedancia de entrada aquí es el paralelo entre esas dos. Eso fue lo que acabamos de ver aquí, ¿cierto? Quedan en paralelo. Si esa fuera infinita, esto es infinito partido por infinito más algo. Esto sí, efectivamente es prácticamente infinito, está bien. O sea, esto llegaría hasta 1, lo cual está bien, es el valor máximo que puede alcanzar. Tenemos las menores pérdidas debido o atenuaciones debido a efectos de carga. Pero hay un problema si es que estos dos son infinitos. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema, no? No, no, de hecho nunca tiene ganancia este circuito, pero es otro el problema.
¿Por qué podría ser un problema que no haya corriente? A ver, se los voy a dibujar para que... Infinito. ¿Por qué podría ser un problema que no haya corriente? A ver, voy a hacer una resistencia infinita aquí y otra resistencia infinita aquí. D, 0. ¿Por qué podría ser un problema que no haya corriente? No se carga ni descarga, lo cual es bueno o es malo. Que no se cargue ni descargue. A ver, si no se carga ni se descarga, actúa como pila, como una pila, ¿cierto? Entonces está perfecto. Está perfecto que no se cargue ni descargue, porque siempre va a mantener la diferencia de voltaje que yo quiero. Entonces está perfecto esto. ¿Por qué podría estar mal? ¿Ah? Si igual filtra, pero este está corrido tan a la izquierda que te filtra DC solamente y cualquier frecuencia pequeña te la deja pasar. Entonces, ¿por qué podría estar malo esto? No, si la capta igual, porque si este se mueve y no hay corriente, este se mueve, si no hay corriente, esta diferencia de voltaje es cero, por lo tanto este se mueve igual, este se mueve igual, sí, funciona igual. Si está descargado si originalmente está con B igual cero, ¿eso? Mira, va por ahí, pero de hecho este capacitor termina con carga, termina con un voltaje que es la diferencia entre este nivel de C y este nivel de C. Entonces yo quiero que termine con una carga distinta. Sí, había otro comentario por ahí. ¿Sí? No necesariamente. A ver, Heisenberg probablemente diría lo contrario, pero en realidad podemos medirlo con corrientes muy pequeñas. Entonces, ahí es otro el problema. A ver, cuando este circuito está funcionando, suponiendo que este parta en cero, que este es cero de C, y que lo único es una señal alterna, entonces este, digamos que es así. Perdón, esto es así. Y este otro, nosotros queremos que esté centrado en este valor, entonces va a ser algo así, ¿cierto? Hay una diferencia entre los niveles de C aquí, que se los va a comer este capacitor. Entonces hay que cargar este capacitor. Se va a demorar infinito en cargarse, si es que aquí la impedancia de entrada es infinita. Porque la constante de tiempo de carga de este capacitor, esto les va a encantar, la constante de tiempo de carga de este capacitor es C por, esto es R1, esto es R2, la constante de tiempo de la carga es C por RT más R1 paralelo R2. Ahí sí. ¿Cómo lo calculé tan rápido? Porque soy flojo, por eso lo calculé rápido y me da lata hacer ecuaciones con Laplace y esas cosas. No sigan mi ejemplo. ¿Ah? Tomen la parte buena, que es poder analizar un circuito mirándolo nomás. Sí, en realidad no soy flojo. Hoy día llegué aquí antes de las 8 y estoy trabajando desde esa hora. Eh, pero, pero quería darles el mensaje que a veces entender las cosas no necesariamente pasa por escribir muchas ecuaciones. A ver, ¿cómo llegué a esta ecuación que es muy corta, es muy sencilla? ¿Cómo llegué a que la constante de tiempo aquí es eso? A ver, esto es una clave que eso vale solo cuando tienes un capacitor o una constante de tiempo. Si tienes una constante de tiempo, esa constante de tiempo puede ser calculada como el producto entre C y la resistencia equivalente que ve ese capacitor. Y la resistencia equivalente en este caso es lo que ve a la izquierda más lo que ve a la derecha, porque estos dos están como conectados a través de tierra. Entonces el equivalente en serie. Ok, tienes intuición, ¿ah? Eso es bueno. Perfecto.
Si es que esta fuera muy grande, como habíamos dicho antes, la constante de tiempo sería infinita y no se cargaría nunca. Y podríamos estar esperando años a que se cargue y no se cargaría nunca. Entonces, hay compromisos. Como en todo en la vida hay compromisos. Yo no puedo hacer que estas dos sean infinitas en un circuito práctico porque no podríamos cargarlo. Tal vez sí, ¿ah? Tal vez si ponemos un switch acá y otro switch allá y no sé qué, podemos hacer algún truco tal vez, pero en la práctica este circuito, así como está, con R muy grande aquí, no se carga nunca. Muy bien, entonces ya vimos acoplamiento AC. Oye, esto es tan importante en el curso, es súper, súper importante. ¿Sí? Y una pregunta de la diapositiva anterior, cuando conectábamos simplemente dos ejes. Me acuerdo que en circuito vimos algo de que necesitaba que las dos impedancias fueran iguales para que hubiera máxima transferencia. Vamos a hablar de eso en algún momento, pero o tal vez se los pregunte en algún momento. Sí, pero es ecuaciones. Claro, lo que pasa es que usted dice que hay que usar, por ejemplo, en la entrada del segundo amplificador una resistencia grande o una resistencia chica, pero Sí, yo hubiera dicho hay que usar la misma resistencia que está a la salida del otro amplificador. sí, sí. Bueno, ahí habríamos dicho cosas distintas. Ya, no, son bromas, son bromas. Mira, veamos lo de la máxima transferencia de potencia. No, pero déjame cerrar esto aquí. ¿Qué acoplamiento hace? Es súper importante, esto lo vamos a ver un montón, porque es típico más adelante, que nuestros amplificadores van a tener algo parecido a esto en la entrada, y la salida de la etapa anterior tiene cualquier nivel de C. A través del acoplamiento AC podemos olvidarnos de que hay niveles de C diferentes. Estamos acoplando solamente la parte AC. Ya, no, es que voy a responder otra pregunta. Depende. ¿Tu pregunta es de lo mismo que estaba hablando? Ya, a ver, dispara. Es la función del tau que encontramos con el que aparece la función de transferencia. Oh, a ver, miremos la función de... Son iguales, es la misma. Es que hay solo un tau. Sí. Después vamos a hablar de eso. Como en varias láminas más, vamos a decir por qué es igual. Ya, oye, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es tu nombre? Sebastián. Yo soy pésimo para los nombres. A veces me acuerdo, pero soy pésimo. Así que voy a tratar de acordarme. Nosotros en circuito habíamos visto que si yo tengo RTH y tengo un RL por load o carga, hay un teorema que se llama teorema de la máxima transferencia de potencia. Teorema de máxima transferencia. ¿Qué pasó? Transferencia de potencia. Ya. Y ese teorema dice que... Oh, se me olvidó. ¿Qué dice? No, no, pero espérate. Yo sé que tienen que ser iguales, pero quiero entenderlo un poco mejor. ¿Qué dice el teorema? ¿Tienen que ser iguales para qué? Para que se transfiera la máxima potencia desde dónde hasta dónde. Perfecto. O sea, cuando yo quiero que de aquí a allá haya mucha potencia, tengo que hacer que RL sea igual a RTH. ¿Sí? Perfecto. De hecho, uno puede hacer ese cálculo y llegar a que, insisto, soy flojo, intuitivo. Si RL es muy pequeña, es muy, muy pequeña, voy a tener poca corriente. Si RL es muy, pero muy grande, no, perdón, al revés. Si RL es muy pequeña, voy a tener poco voltaje. RL chico, entonces el voltaje es chico. Si RL es grande, entonces la corriente es chica. Y yo quiero maximizar V por I aquí. Por lo tanto, va a haber un punto en alguna parte entre medio que me va a dar un V por I máximo. Después lo vamos a ver con unos gráficos muy bonitos. Entonces, efectivamente, RL no puede ser grande, porque eso va a hacer que la corriente sea pequeña y no voy a estar transfiriendo suficiente potencia hacia allá. Pero ¿qué pasa si yo no quiero transferir potencia? Si mi objetivo es medir algo, pero no necesariamente transferir potencia. Yo quiero transferir potencia cuando tengo una red eléctrica y tengo aquí una estufa y quiero que esa estufa se caliente harto. Ahí quiero que estas dos sean iguales. Y- pero
Sí, ahí quiero que estas dos sean iguales. Si quiero transferir la máxima potencia, porque es la máxima potencia que puedo sacar de un Thevenin. Pero si yo quiero medir una señal, y eso es cero, yo ahí mido la señal directamente. Entonces, yo quiero una resistencia infinita aquí para medir señales, o en el caso de fuentes de corriente, quiero una resistencia cero. Y eso es mejor. Y hay una pregunta truculenta que yo siempre hago. RL, ¿qué resistencia tengo que poner aquí para transferirle la máxima potencia a la carga? Cero, es cero. Porque cualquier cosa que yo ponga entre medio va a bajar el voltaje. Es una forma truculenta de preguntar algo que hace creer al alumno que estoy preguntando por máxima transferencia de potencia, cuando no estoy preguntando por eso. No estoy preguntando por el teorema. Ya, muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya. Hay un concepto que se llama en electrónica camino de la señal, que es el camino que sigue la señal. Adivinen cuál es el camino de la señal. Ahí va la señal. ¿Cuál es el camino de la señal aquí? Point, point, point. Ahí. Perfecto. ¿Cuál es el camino de la señal aquí? Va aquí, después va aquí. Ah, aquí es raro, se va para arriba, no sé, pero sale eventualmente. Es el camino de la señal. ¿De acuerdo? Que hay partes que no están en el camino de la señal, otras partes que sí. Y nosotros podemos referir el camino de la señal a tierra o referirlo a otra señal, y en ese caso hablamos de circuitos diferenciales. Entonces existen dos tipos de circuitos. ¿Por qué estamos viendo esto? Hablamos de definiciones. Esta es una definición en electrónica. Entonces existen dos formas de referirnos a señales. Señales referidas a tierra y señales diferenciales. Las señales referidas a tierra son las señales que están codificadas. ¿Qué eso de codificadas como un código digital? No, que la información viene codificada en una única variable respecto de tierra o respecto a una referencia fija como tierra. Entonces mi señal en realidad es la diferencia, porque los voltajes se miden como diferencia, mi señal es la diferencia entre ese voltaje y tierra, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Esto es un problema gravísimo que tienen las señales referidas a tierra. Si yo mido este voltaje y cuento con que hay una tierra, y esta es mi señal, ¿qué pasa si la tierra en realidad se está moviendo? ¿O si esta tierra se está moviendo? Si esta tierra se mueve, no, pero ¿cómo? La tierra no se mueve. Midan tierra, créanme que se mueve. O agarren tierra en un circuito y mídenlo, se mueve siempre. Entonces, si esto se está moviendo, este también se va a mover debido a efectos de la tierra. Entonces uno no puede así asumir que la tierra es firme. Por lo tanto, aquí voy a medir algo que podría ser bien el efecto de la tierra y no el efecto de la señal. En cambio, existe otra forma de referirnos a señales que son en circuitos diferenciales. Las señales están codificadas como una diferencia entre dos variables. Entonces yo tengo en una señal diferencial, es esta diferencia la que mido. Y da lo mismo dónde está tierra. Si esa diferencia me da mi señal, da lo mismo cómo se mueva respecto de tierra. Yo mido esa diferencia nomás. Y aparecen dos conceptos que son importantes en electrónica, son dos definiciones y por eso es que los cuento ahora. El modo común y el modo diferencial. El modo común está dado por el promedio entre estas dos. Entonces, si a esta yo le llamo Vp y a esta le llamo Vm, el modo común es Vp más Vm partido por 2. Y eso es sobre lo cual va montada mi señal. Y el modo diferencial, que es mi señal, la que yo quiero ver, es la diferencia entre las dos, Vp menos Vm. Y esa es mi señal. Entonces, si la Tierra se mueve, da lo mismo. Mi modo diferencial no se mueve. El modo común es sensible a tierra, es sensible a ruido externo, etcétera. El modo diferencial no es sensible al ruido externo, porque si yo a Vp le sumo ruido y a Vm le sumo el mismo ruido, el modo diferencial cancela los ruidos. Es más barato.
No, perdón, el modo común. El modo común tiene que ver con el rango de entrada que permite el amplificador. Entonces a veces tú quieres tener modo común que permita un rango grande, otras veces quieres el modo común clavado en un valor. em, y puede ser útil. Puede ser una especificación. Por ejemplo, los amplificadores operacionales tienen un modo común em, restringido y tú tienes que respetar el modo común de entrada. Entonces, puede que funcione bien mientras el modo común sea respetado. Entonces, esta es una comparación entre referido a tierra y diferencia. Ah, no, me salté esta. Este es el típico circuito con un op-amp. Esta topología de nuevo, dije topología. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es un inversor. Es bueno identificarlo. Uno, ahí está. Y esto otro, ¡ah! No lo había visto nunca. Porque tiene dos salidas. Es como Superman, ¿ah? Sí, sí, es como Superman volando, pero tiene dos salidas. Esto es raro, ¿ah? De hecho, yo no sabría calcular esto si no me dicen cómo hacerlo, porque es como raro, ¿ah? Pero así se ven los amplificadores diferenciales, con dos salidas, donde la salida es realmente la diferencia entre estos dos voltajes. Y estos dos van montados sobre un modo común. Entonces, al final, lo que yo tengo es un VCM y tengo, vamos a hacerlo con este color. A esta le voy a llamar VP, a esta le voy a llamar VM. Y mi señal es la diferencia entre VP y VM. Esa es mi señal. Aquí mi señal es cero. Aquí mi señal es negativa. Aquí es cero de nuevo. Oye, qué loco. Yo usando circuitos diferenciales puedo representar señales negativas, puros voltajes positivos, que están en torno a un modo común. Está bueno. Oye, ¿y qué pasa si el modo común se está moviendo? Porque, por ejemplo, el circuito tiene mal rechazo de modo común, algo que vamos a ver después. Entonces, si mi modo común se mueve, mi voltaje VP va a ser algo así. Mi VM va a ser algo así. Ya cacharon la idea, ¿cierto? Ah, ya, bueno. Lo importante es eso, que la diferencia, mi señal va en la diferencia. Entonces da lo mismo cuánto ruido haya si mi señal está codificada como una diferencia. Los circuitos diferenciales son mucho menos sensibles al ruido. Bueno, aquí hay una comparación. Los referidos a tierra, que son single-ended en inglés, se llaman single-ended, presentan una implementación asimétrica, mientras que los diferenciales son simétricos. Los referidos a tierra son discretos, los diferenciales son típicamente integrados. Los referidos a tierra son menos complejos, consumen menos potencia, porque es la mitad de un circuito, y tienen menos ruido. ¿Qué? Yo dije que tenía más ruido. No entiendo nada. A ver, tienen menos ruido electrónico. Tienen menos ruido electrónico, que es un ruido que depende más o menos del número de componentes, de las corrientes, de otras cosas. Mientras que el diferencial tiene reducida sensibilidad a fuentes de alimentación, a variación de la fuente de alimentación y a EMI, y tiene mayor excursión y mejor SNR. Listo. Eso quería yo. Gracias. No saben lo feliz que me hacen con estas preguntas. EMI es Electromagnetic Interference o interferencia electromagnética. Entonces, si yo tengo un circuito diferencial, estos son dos cables, ¿ah? Esto es un par trenzado. Y estoy transmitiendo una señal diferencial por un par trenzado. Y tengo un gallo hablando por celular aquí. Y tengo una antena de Wi-Fi aquí. Y tengo otro Gil volando aviones radiocontrolados aquí.
ambas señales se ven alteradas por toda esta interferencia. Pero la diferencia entre ambas señales, dibuja bien el del avión, ponle un buen perfil. No, broma, que yo vuelo aviones radiocontrolados. Entonces, ya, la interferencia afecta de igual manera a ambos cables. Y la diferencia entre los voltajes de ambos cables siempre va a llevar mi señal. Entonces mi señal se ve menos sensible a interferencia electromagnética. Tiene mayor excursión de salida, lo cual significa que para el mismo voltaje, a ver, si yo tengo limitado en VDD, mi señal diferencial puede ser, en este caso, es menos VDD, en este caso es más VDD. O sea, yo con un voltaje de alimentación de VDD puedo tener señales que vayan entre menos VDD hasta más VDD. O sea, puedo tener una excursión total de 2 VDD, mientras que, o sea, la excursión es el doble, mientras que aquí, en referido a tierra, la excursión es hasta VDD. Excursión es cuánto se mueve la salida. Y tiene mejor SNR también. La dejé dando bote, sí. Gracias, gracias. SNR es Signal to Noise Ratio o razón señal a ruido. Por favor, pregunten cuando haya algo que no esté claro o algo que haya olvidado decir. Eso es razón señal a ruido y eso es potencia de la señal partido por potencia del ruido. Vamos a hablar un poco más de eso. Están haciendo sonar los lápices, significa que se acabó la clase. Nos vemos el lunes. Ah, el viernes debiera haber algo, ¿no? Sí, hagamos algo el viernes, ya. Ayudantía o tertulia, algo haremos, pero